¿Tienen alguna duda de la clase pasada? No, ¿No? no, Muy bien. profesor. Ok, entonces lo que habíamos hecho es empezar a hacer los ejercicios y en el primero habíamos eh, calculado el dominio, ¿no? De esta función y luego se los había enseñado en el graficador para que vieran que sí era ese el dominio. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Sí, profesor. profesor. Ok, entonces ahora en el inciso B es lo mismo, hay que calcular el dominio de esa función. Lo vamos a graficar en el plano y luego vamos a ver en el graficador cómo se ve para que, pues para que vean que sí queda así, ¿no? Entonces, ¿qué función es la del inciso B? Pues según yo, es cuando los reales, x y y pertenecen a todos los reales, excepto cuando x cuadrado menos y da, bueno, de menos todos los números negativos, ¿no? No, o sea, pero ¿qué tipo de funciones? Racional. Ajá, una función, bueno, sí es una función racional, eso es una raíz, ¿no? Y las raíces cuadradas en donde tienen problemas. En que no pueden ser negativas. La raíz no puede ser negativa o quién no puede ser negativo. El, sí, la raíz no puede ser negativa. Lo de adentro no puede ser negativo, ¿no? Porque es raíz cuadrada. Pregunta, ¿en raíces cúbicas lo de adentro sí puede ser negativo? O Sí, sea, ahí sí, porque menos por menos da más. exactamente, ¿no? Entonces, lo de adentro no puede ser negativo solamente cuando es una raíz par. O sea, raíz cuarta, raíz sexta, raíz de 100. Ahí sí no puede ser negativo lo de adentro, pero en raíces impares sí. Entonces, calculen ustedes, o sea, escriban la condición, así como le hicimos, qué no tiene o qué tiene que cumplir y me dicen, ¿no? ¿A qué conclusión llegan? O sea, tienen que llegar a una función. Así como aquí llegamos a esta función que representaba una recta, aquí también tienen que llegar a una función, ¿sí? Entonces tienen un par de minutos y ahorita me dicen a qué función llegar.
¿Ya quedó? Según yo, profesora, es f de x pertenecen a todos los reales siempre y cuando x cuadrado menos y sea mayor que cero. Sí, nada más ahí te faltó una cosita para identificar, pero sí. O sea, la condición que tiene que cumplir es que lo de adentro sea positivo, ¿no? Que es justamente lo que les decía su compañero, que esto sea mayor o igual que cero. Ujú. Y entonces ya lo único que hay que hacer, como hicimos en el ejemplo anterior, pues es despejar a y. Si despejan a y, ¿cómo les va a quedar? Y es ¿Y igual a qué? x cuadrada. No, no es Y igual. es menor o igual a x cuadrada. Exactamente, ¿no? Porque esta y está negativa, entonces va a pasar así, ¿no? Entonces ya nada más lo escribimos del otro lado, ¿no? Y menor o igual que x cuadrada. ¿Sí lo ven? ¿Queda claro para todos? Maestra, pero ¿por qué despejamos Y y no X? Porque acuérdate lo que les dije, siempre van a despejar la que quede después. Porque normalmente la que queda después en el abecedario es la variable Sí, dependiente. profesora. Ajá. O sea, porque como estamos tratando con funciones, pues acuérdate que y está en función de x en este caso, o sea, depende de x. Ajá. Para que puedas identificar qué tipo de funciones, ahorita vamos a ver eso. Entonces, esa es la condición que tiene que cumplir, ¿no? En este caso, esto sí tiene que pasar para que mi raíz tenga sentido. Si lo escribimos en palabras, pues el dominio de f son todos los puntos x, y que cumplen qué cosa. ¿Qué tienen que cumplir los puntos x, y para estar en el dominio de la función? Que y sea menor o igual a x cuadrado. Exactamente, la condición que está arriba, ¿no? Eso es lo que sí tienen que cumplir. Así se pondría en palabras. Si lo quisieran poner como un conjunto, pues sería todos los puntos x, y que cumplan esa condición. Ujú. Y ahora gráficamente, ¿cómo se vería eso? Primero vamos a fijarnos en esa ecuación, pero con un igual. Ajá. Si la ponemos con un igual, quedaría de esta forma. ¿Y qué es esa ecuación? ¿Qué es y igual a x cuadrado? Una parábola. Una parábola que abre hacia. Abajo, hacia abajo, No, hacia arriba. abre hacia arriba. ¿Por qué? Porque está positivo, ¿no? El signo es positivo, entonces abre hacia arriba. Y es vertical porque la que está al cuadrado es la x. Ujú. Entonces, así se ve, ¿no? Y ahora vamos a ver. Como dice que es, o sea, que son todos los puntos que son menores a o iguales, entonces quiere decir que para empezar, sí tocamos a la parábola, porque dice igual. Ajá. Como tiene una igualdad, el estar en la parábola es el igual. Ahora, el menor que va a representar, porque la otra opción es que los puntos sean menores, ¿no? Entonces, el menor significa todo lo que esté abajo de la parábola. Ajá. O sea, esto que está aquí. Entonces, cualquier punto que esté sobre la parábola o abajo de la parábola puede ser parte del dominio. Ujú. Quiere decir que si graficamos esa función y luego nos asomamos desde arriba, vamos a ver que solamente está dibujada ahí, sobre ese pedazo. ¿Sí quedó claro cómo encontramos el dominio? Sí, profesora. ¿Quedó claro? Ok, Sí, a ver. Si el dominio hubiera sido este,
¿Cómo se vería? ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? Despejar Y. Ah, no, ya lo vi, ya lo vi. Es que no lo había visto. Ya está despejado, ¿no? Primero lo escriben como una igualdad y trazan la ecuación correspondiente. Entonces, si lo escriben con un igual, pues queda y igual a x cuadrado, que es la misma función de arriba. Entonces, ¿qué es lo que tengo que trazar? Profesora, una pregunta. Ajá. ¿Podría cambiar el color del lápiz? Es que casi no lo veo, profesora. Ah, sí. A Sí, ver, disculpe. Disculpe. no te preocupes. Es esto de aquí, ¿no? ¿Cómo lo vamos a trazar? Primero, tienen que trazar, o sea, tienen que ver con un igual quién es esa función. Y igual a x cuadrada, ¿quién es? ¿Cómo se dibuja en el plano? Pues sigue siendo una parábola, ¿no? Pero Ajá, es la misma más parábola bien de hacia el arriba, otro ¿no? lado. No, no es exactamente la misma parábola de arriba, y igual a x cuadrada. Ah, sí, sí, sí. Acuérdense, cuando la x está al cuadrado, es vertical. Luego se fijan en el signo. Si es positivo, abre hacia arriba. Si es negativo, abre hacia abajo. Entonces, esa abre hacia arriba. Acuérdense de lo que les dije, o sea, agarren las notas y de verdad escríbanlas y ténganlas ahí al lado. Se lo deberían de aprender, pero bueno, mientras se lo aprenden, ténganlo ahí al lado. Para ¿Podría cuando se van a repetirlo, dormir, profe? lo repiten. ¿Podría ¿Sale? repetirlo? ¿Cómo? Que si podría repetir esa identidad, ¿cómo la identificamos que es hacia arriba, precisamente? Por el signo. O sea, primero te fijas quién está al cuadrado. Y si la que está en el eje que está acostado es la que está al cuadrado, entonces es una parábola vertical. Quiere decir que va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Luego te fijas en el signo de Y. ¿Y qué signo tiene en este caso? ¿Es positiva o es negativa? Es positivo. Entonces va a abrir hacia arriba. Si fuera negativa, abre hacia abajo. Ah, ok, ok. Gracias, maestro. Ya lo noté. Gracias. Sí, muy bien. Entonces esa es la parábola, ¿no? Y ahora nos fijamos. Como sí tiene un igual, o sea, como aquí hay un igual, entonces quiere decir que sí voy a incluir a la parábola. Entonces la dibujo. Ahí está. Y ahora me fijo en la desigualdad. ¿Qué desigualdad tengo? ¿Tengo un mayor o tengo un menor? Mayor que x Mayor. cuadrado. Mayor. Entonces, como es mayor, voy a dibujar, bueno, voy a colorear lo que está arriba y lo que está abajo de la parábola. Arriba. Arriba, exactamente. Entonces, todo esto de aquí va a ser el dominio, ¿de acuerdo? Entonces, anoten eso. Menor es lo que esté abajo de la función que dibujen. Ajá. Y mayor, todo lo que esté arriba de la función. ¿Sí quedó claro? Entonces, primero la dibujan. Si tiene igual, dibujan la función. Si no tuviera el igual, entonces a la función no la dibujamos. Ajá, solamente nos fijamos en la desigualdad. ¿Sí se entendió? Sí, profesora. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a, bueno, se los voy a poner al graficador nada más para que vean que sí es así como les digo. A ver. Ah, Era raíz de x cuadrada menos y. Ajá, entonces así es como se ve. ¿Qué figura es? Bueno, ¿qué cuádrica es? Es la primera función. Ajá, pero ¿qué cuádrica es? O sea, ¿cómo se llamaba esta? Entonces así se tienen que acordar porque tiene un nombre sencillo. Es la de la silla de montar, ¿no? Pero no me acuerdo cómo. Exacto. Ah,
Sí, ajá, es paraboloide hiperbólico, pero bueno, sí ya de montar. Ajá, o sea, nada más que está volteada, ¿no? O sea, como si en la parte verde de los negativos, ahí estuviera sentada la persona, acostada, ¿no? ¿Sí la ven? Sí, sí, Entonces, profesor. bueno, es una silla. Y ahora, para que vean que sí, en efecto, es ese, si nos asomamos desde arriba, ya vieron que es lo que dijimos, sobre la parábola y toda la parte de abajo. Ese es el dominio. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, profesora. Muy bien. Ok. Y entonces sí quedó claro. Hasta aquí los dos ejemplos. A, inciso B. La diferencia es que en el inciso A, esto era lo que no tenía que pasar. Ajá. Porque si pasaba eso, teníamos problemas, ¿no? Porque lo de abajo se volvía a cero. Y en cambio acá, esto era lo que sí tenía que pasar. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia de las dos condiciones? Por eso, cuando lo escribimos como conjunto, le pusimos que no tenía que pasar eso, ¿no? Y acá, pues sí queda igual, porque sí tenía que pasar. ¿De acuerdo? Ahora, el inciso C es un logaritmo. Y ya habíamos dicho, ¿no? Los logaritmos, ¿cuándo tienen problemas? Cuando son negativos, ¿no? Cuando lo de adentro exactamente es negativo. Y cero, Entonces ¿no? ahí, ajá, y también cero, sí. Tienen problema cuando lo de adentro es negativo o cero. Ajá. Entonces ya saben cuál es la condición que tienen que escribir, la escriben y luego despejan a Y para que lleguen a una ecuación. Ajá. Identifican qué ecuación es esa, la trazan, ¿de acuerdo? Y luego ven, si tiene igualdad, dibujan la ecuación que trazaron. Si no tiene igualdad, no la vamos a tocar. Y después se fijan en la desigualdad. Si es mayor, se colorea lo de arriba. Si es menor, se colorea lo de abajo. Entonces tienen un par de minutos para hacer eso y ahorita lo revisamos. ¿Puedes repetir la pregunta, profesora? ¿Puedo repetir qué? La pregunta es que se me trabó. Ah, sí. A ver, ahí ya les puse en rojo, ¿no? Los logaritmos tienen problema cuando lo de adentro es negativo o cero. Entonces, ya teniendo eso, escriban con signos la condición que se tiene que cumplir. En este caso, lo de adentro, pues es esto de aquí, ¿no? X más Y menos 4. Entonces, eso no puede ser ni negativo ni cero. Entonces, escribe qué es lo que sí tiene que pasar para que tenga sentido tu función. Luego vas a despejar Y. Ya teniendo Y despejada, pues ya sabes qué es lo que tiene que cumplir, ¿no? Ya me puedes decir, el dominio de la función son los puntos que cumplen tal cosa o que no cumplen tal cosa. Y Entonces, luego de eso ya la puedes graficar. ok, entonces sería algo así como el dominio de la función. Es cuando, no, es todos los reales, excepto cuando y es menor que menos x más 4. Ahí revisa la desigualdad. Por eso te digo, escríbela y despeja.
Ya, profesora. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuál es la condición que tiene que darse? Bueno, el dominio de la función pertenece a todos los reales, excepto cuando y es menor a 4 menos x. No, no, tienes que revisar la desigualdad. A ver, y no pertenece a los reales, pertenece a R2 o al plano. Los reales son solamente, esa es la recta, ¿no? Esta, con positivos y negativos. Pero aquí no estamos hablando de números, estamos hablando de puntos, de coordenadas. Entonces no pertenece a los reales. Ajá. Estos pertenecen aquí, al plano. ¿Sale? Y no, vamos a revisar esa desigualdad. A ver, ¿cuál es la condición inicial que tiene que cumplirse? X más Y menos 4. ¿Qué tiene que pasar con eso que está ahí adentro? Tiene que ser mayor que 0. Exactamente, tiene que ser mayor que 0, ¿no? Porque cuando es negativo, cuando es 0 hay problemas. Entonces a fuerza tiene que ser positivo. Si despejamos a Y, ¿cómo va a quedar? Y es mayor a menos x más 4. Exactamente, por eso te decía que tenías que revisar tu desigualdad, porque estos van a Ajá, pasar la del realicé, otro lado. pero se me hizo más estético 4 menos x. 4 menos X. Sí, no, eso sí no es problema. El problema es que me habías dicho que Y era menor que, y no, Y es mayor que, ¿sí? O sea, no importa que lo pongas así o que lo pongas 4 menos X, eso no, da igual. El problema era que me habías dicho menor, Ah, sí, cierto. Sí, cierto. ¿sí? Me confundí en el signo de mayor. Sí, ok. Entonces, eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Si lo escribimos en palabras, el dominio de F son todos los puntos, acuérdense, son puntos, son coordenadas. ¿Qué? Son todos los puntos que. Que cumplan con la condición Y mayor que 4 menos X. Exactamente. Que cumplen esa desigualdad. Ajá. Entonces, en este caso, esto sí tiene que pasar. Si lo escribiéramos en símbolos, sería dominio de F, son todos los puntos en el plano que cumplen, pues lo que ya habíamos puesto. ¿Hasta ahí está claro para todos? Profesora. Ok. Ahora, ¿cómo lo vamos a dibujar? ¿Cuál era el primer paso para dibujarlo? Identificar la función. Ajá, ¿no? ¿Y cómo la identificamos? Pues la función es logarítmica porque ya con un logaritmo. No, esa no es la función. La función que vamos a graficar es la del dominio. ¿Y cuál es la función del dominio? ¿Cuál es la condición? X mayor que 4 menos... Perdón, Y mayor que 4 menos X. Exactamente, esa es la que tenemos que identificar, porque de esa depende cómo se va a ver nuestro dominio, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificamos? O bueno, ¿cómo empezamos? La función que tenemos que identificar es esta que está aquí. Ajá. ¿Y qué era lo que teníamos que hacer? Escribirla con En un este ¿qué? caso, sería dibujarla a partir de 4 con una pendiente negativa y sería lo que está a la derecha, el dominio. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, tenemos que escribirla con una igualdad para poder dibujarla, ¿no? O sea, no es necesario, digo, se la pueden imaginar, pero vamos a hacerlo paso a paso, ¿sí? Entonces, la escribirían con una igualdad por ahí al ladito y entonces identifican qué ecuación, bueno, qué representa esta ecuación. ¿Una recta? Una recta, exactamente. Entonces, como dijo su compañero, esa recta pasa por el 4, ¿no? En Y. ¿Por qué? Pues acuérdense que es mx más b. Entonces, en este caso es 4, pues pasa por el 4. Pendiente negativa, ¿no? Entonces, es 4 y acá también, ¿no? Pasa por el 4. Cuando x vale 4,
pues y va a valer 0. Entonces, bueno, derechita, pero es esa. Ya está, ya la identifiqué. Ahora regreso a checar mi condición. Mi condición dice y mayor que menos x más 4. En la condición tengo un igual. No. No. Entonces voy a dibujar la recta, la voy a colorear. ¿La voy a colorear, sí o no? No. No. Ajá. Si no tengo igualdad, no coloreo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo sé si tengo que dibujar lo de arriba o lo de abajo? Me fijo en el signo. Dice Y mayor. Entonces, como es mayor, coloreo lo de arriba, coloreo lo de abajo. Lo de arriba. Exacto. Entonces, es todo lo de arriba sin tocar la recta. Ajá, dejo ahí ese huequito. Entonces, es todo esto de aquí arriba. ¿Sí quedó claro cómo lo dibujamos? ¿Y por qué no coloreamos a la recta? Sí. Sí, profesora. Muy bien. Y luego, bueno, les voy a poner aquí la ecuación para que vean. Logaritmo de x más y menos 4. Acuérdense que era todo lo que estaba arriba de esa recta. Ajá. Y entonces, ay, no sé. A ver. Por algún motivo de la vida no quiere. Ay, no sé por qué no quiere, pero... ya, no, sí quiere. Ya vi por qué. Porque mi escala estaba mal. Pero, ahí está. ¿Por qué estaba mal mi escala? Porque le había yo hecho un montón de zoom. Ajá. Y entonces, si se fijan, nada más estaba llegando hasta, creo que hasta el 2, ¿no? Y que habíamos dicho que mi dominio iba, o sea, empezaba en el 4 y en el 4, ¿no? Y de ahí para arriba, o sea, desde esa raya para arriba. Entonces, por eso no se veía bien, ¿no? Porque yo nada más estaba viendo 2 y 2. Entonces lo hice más chiquito, así con los dedos lo pellizcan y ya, ¿no? Ya alcanzó a ver bien. Entonces, si lo vemos desde arriba, pues ahí está, ¿no? O sea, el 4 ya vieron que no lo está tocando, ¿no? No estamos llegando hasta ahí, es de ahí hacia arriba. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Y sí se entendió por qué no se veía? Porque le había hecho mucho zoom. Ajá. ¿Sí? O sea, Sí. por si cuando ustedes tengan que graficar, de repente ven que no les aparece, pues fíjense, ¿no? Que a lo mejor su escala está muy, muy grande y por eso. Bueno, entonces no les quedó dudas de cómo identificar. Y ya les dije de verdad, o sea, háganse su formulario, ténganlo ahí al lado y repásenlo. O sea, lo deberían de saber de memoria porque ya lo vieron en métodos, pero de todos modos repásenlo para que identifiquen rápido las funciones, o sea, la que es una recta, la que es una parábola, hacia dónde abre. ¿Sí? Ok. Entonces, número 2, hay que trazar las curvas de nivel indicadas. Ajá. ¿Cómo se trazaban las curvas de nivel? Bueno, primero hay que sacar la ecuación, ¿no? De cada curva para poderla trazar. Entonces, en general, una curva de nivel de f en c, ¿cómo se vería? ¿Cuál es la fórmula, digamos, de una curva de nivel de esa función? ¿Cómo se calculaban las curvas de nivel?
Lo vimos la clase pasada, ¿cómo se calculaban? Era la montaña, ¿no? Ese fue un ejemplo, ajá, un ejemplo de dónde nos servían las curvas de nivel, pero yo me No refiero recuerdo a muy la bien. fórmula. No recuerdo muy bien, pero tenía que ver Ah. con lo de x cuadrado y y cuadrada. En ese caso sí, pero en este caso no. O sea, Ah, cada pero curva de nivel depende de cada función. En este caso, ¿quién es mi función? según yo lo X que se más tiene 2y. que hacer Ajá, es, x más 2y. Y es según X tú, ¿qué es lo que hay que hacer? más 2y y lo igualamos a c. Y ya ahí en cada caso, por ejemplo, en el caso 1, en el caso Exactamente, 2 y en el caso 3. exactamente, exactamente. Las curvas de nivel es súper fácil. Lo único que tienen que hacer es agarran la ecuación y la igualan al número que les están dando. Ya, se acabó. Entonces, por eso les preguntaba, depende de cada función. Ajá, en ese ejemplo era la montaña, en el otro ejemplo era x cuadrada y y cuadrada. En este ejemplo la función es x más 2y. Y luego la igualan al número que les den. Ajá. Si el número que en este caso les están dando es C, pues ahí ponen C. Si les dan 80, ponen 80. Si les dan 1.000.000, ponen 1.000.000. Si les dan pi, ponen pi. ¿De acuerdo? Solamente es eso. Entonces, cuando les digan C igual a 1, C igual a 2, C igual a menos 3, ¿qué van a poner aquí de este lado? Pues todos, pero hacemos uno por uno, ¿no? Exactamente, uno por uno, ¿no? Entonces, primero, pues hacen el C igual a 1, C igual a 2, C igual a menos 3. Entonces, van a igualar al número que les den y van a despejar a Y. Ajá. Despejan a y van a ubicar. O sea, la ven y me dicen, bueno, ubican, ¿no? En su cabeza. O sea, esto es una parábola, es una recta, es un lo que sea. Ajá. Y luego tienen que hacer el mapa. Ajá. Entonces, ¿cómo se hacía el mapa topográfico? Perdón, una pregunta para mamá. Perdón. Oye, ma, ¿en qué queda? No, sí contactaste ¿Cómo a se tu hacía? jefe de negocio, hasta la Yancy, Pues se para graficaba, preguntarle si quiere hacer las pruebas, no vaya a pasar. Ajá, se graficaba y luego se le ponía. pues colores, ¿no? Para ver qué tan profundo era. Ujú, le pueden poner colores, pero falta una cosa bien importante. ¿Qué se le tenía? Zeta. O sea, porque yo nada más puedo dibujar ahí y ya, las dibujo. Y luego, ¿cómo sé cuál es cuál? Se Pues sí, grafican los 3 niveles y le ponía un numerito, ¿no? Exactamente, se le pone una etiqueta. ¿Y la etiqueta cuál va a ser? C1, C2 y C3. C igual a 1, C igual a 2, C igual a menos 3. Ajá. Entonces se le pone la altura, ¿de acuerdo? A la que están sacando esa curva de nivel. Suponiendo que fueran círculos, que no son, pero si fueran, pues entonces que les quedaran así, ¿no? Entonces a este le van a poner el C igual a 1, C igual a 2, C igual a menos 3, ¿de acuerdo? Eso es importante que marquen cuál es cuál, ¿de acuerdo? ¿Sí se entendió entonces el procedimiento? Sí. Sí, no está difícil. Muy bien, entonces, pues háganlo. Está sencillito este ejercicio. Claro que sí, hola, muy buen día. Estoy revisando las ciencias que había pospuesto por el problema de Banca Seguros. Ya supe cuál fue el problema por ahí. Envié un correo a Mariana con copia Temo y a Paco,
para que supieran cuál fue el problema exactamente. Y bueno, eso ya está. Y para ver si ya nos podemos poner las renovaciones, las pruebas, de UAT. Si al rato te contacto para preguntarte qué pasó con el archivo, con el referente. Ok, gracias, Ani. Si necesitan nuevas cosas, me avisas, ¿no? Por favor. Okay. Gracias. Eso sería todo. Gracias. Profesora, ¿qué estamos esperando? Pues a que me avisen que ya acabaron. Ah, ¿Ya ya acabaron acabamos. todos? Ok. Sí, ya. Entonces, la primera, ¿cómo queda? Espérame tantito. Entonces, La primera queda como x más 2y igual a 1 y Ajá. de ahí vamos a intentar despejar y, ¿no? Porque es la última en el abecedario. Digo, Ajá. Sí. bueno, eso. Y ya de ahí pues nos queda como 2y es igual a 1 menos x. Y luego eso otra vez se puede hacer y queda como y es igual a 1 menos x sobre 2. Creo, la verdad no estoy seguro. No. No que ya habían hecho el despeje, me están engañando. Y es igual a un medio menos un medio de X, ¿no? Exactamente. A ver. 2y es igual a 1 menos x. Sí. Luego ese 2 está multiplicando. Entonces, ¿cómo tiene que pasar? Dividiendo, pero divide a uno por uno. Exactamente, divide a todo, ¿no? O sea, y es igual a 1 entre 2 menos 1 entre 2 por x. Ajá, o sea, divide a todo. ¿De acuerdo? Y pues ya, queda lo de arriba. ¿Sí está claro? Sí. ¿Y sí hicieron los demás o no? sí, ya ya lo sé. Ok. ¿El segundo cómo queda?
X más 2Y igual a 2. Ajá, y ya despejada la Y. Y es igual a 1 menos Un medio de X. Exactamente. ¿No? Entonces, exactamente el mismo procedimiento. Pasan la menos X del otro lado y luego ese 2 dividiendo a todo. Ajá. El último, Y es igual a menos 3 medios más un medio de X. exactamente. ¿Sí está claro para todos? ¿Sí lo hicieron? Sí. Sí. Ok. Y ahora díganme, ¿qué representan esas tres ecuaciones? ¿Qué Rectas. son? Rectas. Ajá. Muy bien. Entonces ya nada más hay que graficarlas, ¿de acuerdo? Entonces la primera, ¿por dónde pasa? Pasa por punto 5 del eje de la Y. Ajá, por un medio. Entonces pasa por aquí. Y En el punto por... 1 de la X, creo. ¿Por el qué? Creo que es en el punto 1 de X. Punto 1 de X. Ah, sí. Ajá. Sí, o sea, 1,0, ¿no? O sea, cuando X vale 1, Y vale 0. Ajá. Entonces por ahí pasa esa recta. Y hay que ponerle su etiqueta, ¿no? C igual a 1. Ahí está. La segunda, ¿por dónde pasa? Por el punto 1 de Y y 2 de Ajá. X. Exactamente, ¿no? Ahí está. Y su etiqueta, ¿no? C igual a 2. Y la tercera, Menos 3 en X. menos 3 en X. No, perdón. Ajá. Sí, sí, es menos 3 en Sí, X. sí, es menos 3 en X, ¿no? Porque cuando X vale menos 3, entonces eso se hace 0. Entonces pasa por aquí. Y en Y, Menos 2. No, menos 1.5. ajá, por el menos 3 medios, ¿no? Entonces aquí. Sí. Y su etiqueta. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro para todos cómo se sacan, cómo se grafican? Yo tengo una duda, profesora. ¿Por qué en X es igual al número de C? Pues exactamente. en este caso coincide, ¿no? Pero pues es por la forma de la función. Ajá, o sea, porque es una recta y por la forma en la que está. Pero no siempre te va a pasar eso. Ahorita vamos a ver otro ejemplo y no siempre pasa eso. ¿Sí? ¿Qué pasó, Eric? ¿No? ¿No pasa nada? Bueno, está bien. Entonces, así se ve, ¿no? Quiere decir que si vamos cortando a esas diferentes alturas, o sea, no sé qué sea esta figura, pero quiere decir que si yo corto altura 1, ¿no funciona tu micro? Ah, bueno, escríbeme qué pasó. ¿Qué duda tienes? Si yo corto altura 1, altura 2 y altura menos 1,5, pues voy a obtener esas rectas, ¿no? Entonces, ¿qué creen que sea? O sea, si yo siempre que corto obtengo rectas, ¿qué figura creen que sea? Una pirámide. No, es una buena idea, pero no. Si fuera una pirámide, digamos una pirámide así, triangular, entonces cada vez que cortáramos, así,
lo que obtendríamos pues sería el triángulo, ¿no? Cada vez que sí. cortáramos obtendríamos un triángulo. Entonces, no. Esto lo que es un plano. Ujú. Un plano que está, pues así como volteadito. Vamos a graficarlo para que lo vean. Pero eso es un plano. Ahí está. Entonces les dije, es un plano que está como volteadito. Y entonces por eso si lo vemos desde arriba, o bueno, si lo vemos así desde el ladito, pues cada vez que cortemos, por eso obteníamos esas rectas, ¿no? Que son paralelas, pero que se van moviendo como pues hacia abajo, ¿no? Del plano. O sea, porque si lo vemos así desde arriba, pues cada vez que vayamos cortando a una altura, pues se van a ir moviendo esas rectas, ¿no? Porque el plano está inclinado. ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Y bueno, hay cierta altura en la que se vean dos planos. En la que se vean dos planos, no. O sea, menos que tuviera, bueno, tendrías que tener dos funciones diferentes para que se vieran dos planos. ¿Sale? Entonces, los planos, ¿cómo los van a identificar? Porque aparecen las tres variables. Acuérdense que f de x, y es como si tuviéramos una z. Entonces, aparecen las tres variables, pero las tres tienen potencia 1. Entonces, cuando aparecen las tres con potencia 1, es un plano. ¿Sale? Entonces, ahí está, inciso A. Inciso B es exactamente lo mismo, ¿no? Sacar las tres curvas de nivel que están ahí, luego despejan la Y, identifican qué es y trazan en el plano, ¿sale? Entonces hagan eso. Está sencillo también.
Ya. Ok. ¿Ya acabaron? Ya. ¿Cómo queda el primero? Y es igual a menos x cuadrado. Ujú. El segundo, Y es igual a x menos x cuadrada menos 4. Más 4. ok. Ah, Sí, ¿no? Porque el 4 ya está positivo de ese lado. sí, cierto, me confundí, más 4. Y la tercera, Y igual a menos x cuadrada más 9. exactamente. ¿Y qué son las tres Parábolas. parábolas que abren hacia Abajo. abajo? Muy bien. Entonces la primera abre, ¿dónde está su vértice de la primera? En 0. En el origen. Ujú. La de la segunda, ¿dónde está el vértice? En 4. En 4. Y la de la última, En el 9. exactamente. Profesora, ahí tengo una duda. ¿Qué no las últimas dos parábolas quedarían arriba de la primera? Porque es 4 y 9 y no menos 4 y menos 9. Quedarían, sí, tienes razón. Sí, tienes razón. A ver, espera, entonces déjame volver a dibujar esto. Sí, ¿sí vieron lo que dice su compañero? Si no lo ven, a ver. La primera sí pasa por el 0, 0, ¿no? Porque no tiene a nadie que las esté acompañando. Entonces abre hacia abajo y pasa por el 0. Pero después la que sigue, esta de aquí, si queremos saber en dónde está el vértice, tenemos que pasar ese 4 del otro lado, para obtener la forma canónica de la ecuación. Entonces va a quedar y menos 4 es igual a menos x cuadrado. Y entonces acuérdense que para sacar el vértice tenían que poner los números que acompañaban a x y a y, pero con el signo contrario. Entonces x está solita, nadie la está sumando ni restando, entonces es 0. Luego a y tiene un menos 4, entonces le cambio el signo y ahí está el vértice, 0, 4. ¿Sí? Para la otra es exactamente lo mismo. Así quedaría en forma canónica y luego me fijo. A X nadie la está acompañando, 0. A Y la acompaña un menos 9. Le cambio el signo. Entonces sí, tienes razón. 4 y 9. ¿Sí quedó claro? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué cambió a y es igual a menos x cuadrado más 9 a y menos 9 es igual a menos x cuadrado? Porque si se quedara con la de y es igual a menos x cuadrado más 9, las coordenadas serían 0, bueno, de x sería menos 9,0, ¿no? No. Por eso les digo que repasen parábolas y cónicas. Acuérdense que la forma canónica es así. Y menos k es igual a 4p x menos h al cuadrado. Esa es la forma canónica de la parábola. Entonces, el número solamente le cuenta a x si está adentro del cuadrado. O sea, tiene que aparecer un paréntesis y luego todo el cuadrado. Si está fuera del cuadrado, quiere decir que el número le pertenece a y. Y lo mismo, si fuera de la otra forma, sería x menos h igual a 4p de y menos k al cuadrado. Para pertenecerle al que está al cuadrado, tiene que estar adentro del cuadrado. ¿De acuerdo? Si no, se despeja del otro lado porque le pertenece al otro. ¿Sí quedó claro eso? Ya quedó un poco más claro. Bueno, pero acuérdense, repasen parábola, ¿sale? Ok, entonces así es como queda.
Quiere decir que cada vez que cortemos a diferentes alturas vamos a obtener parábolas. Entonces, ¿qué será? Paraboloide. No, no se llama paraboloide. Un paraboloide es así, una cosita, un cuenquito. No es un paraboloide. Si Es una cortamos un circunferencia, paraboloide, ¿no? obtenemos esto. Circunferencia, ¿cómo se llama? Ya lo había dicho, circunferencia. No me acuerdo cómo. No, piénsenlo así. Cada vez abren hacia negativo. Ajá. Cada vez que corten, van a obtener una cosa así. O sea, van a ir obteniendo parábolas a diferentes alturas. Entonces, ¿qué es lo que se está formando? Es como la hoja doblada, lo que nos dijo de la sábana que está como doblada, algo así. Exactamente, es una hoja doblada. Ajá. Se llama cilindro parabólico. Ajá, porque o sea, para que sepan más o menos qué es, hagan esto que yo hice. O sea, dibujen las tres y luego vayan trazando aquí una parábola, arriba otra parábola, pues entonces tiene que ser una cosa que esté formada de puras parábolas, ¿no? ¿Sí? Y si no, acuérdense, también se van a su formulario de cuádricas, ven, ¿no? Esta cosa que es. Pero sí, es un cilindro. Entonces, vamos a graficarlo para que lo vean. Es este, no. Z igual a X cuadrada más Y. Ahora, ¿qué le pasa? ¿Por qué no quiere? Ahí está. Entonces es un cilindro, nada más que está como volteado, ¿no? O sea, por eso vamos obteniendo parábolas que se están moviendo, o sea, que no están sobre el origen todo el tiempo, sino que se van recorriendo, ¿no? Porque conforme vamos cortando a diferentes alturas, pues la parábola se va a ir como moviendo, ya sea hacia atrás o hacia adelante, dependiendo de si cortamos hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí se ve? Que no lo mueves hacia la derecha. Ándale, así. Pero ahora sí lo vemos desde el punto de vista de Z, desde arriba, como se vería. Ahí Sí, están las cierto. parábolas. ¿Sale? Sí, cierto. Paso por el origen. Listo. ¿Sí queda claro entonces? Sí, profesor. Sí, maestro. Perfecto. Muy bien. Entonces, o sea, esto lo hicimos para que tengan las cuentas, ¿no? O sea, porque estas son puras cuentas, ¿no? O sea, ahorita no hay ninguna aplicación, pero es para que entiendan bien cómo tienen que hacerlo, ¿no? Porque obviamente con el problema de aplicación, pues es también interpretar la información, ¿no? Entonces, si ya les quedó claro, pues vamos a hacer el primer problema de aplicación. Dice que si utilizamos X trabajadores calificados y Y no calificados, un fabricante puede producir este número de unidades al día. Actualmente se tienen 20 trabajadores calificados y 40 no calificados. Entonces, ¿cuántas unidades se producen al día? Ese es el primer inciso. ¿Qué se tiene que hacer para calcular ese número de unidades? Sustituir. Exacto, ¿no? Entonces, sustituyanlo y díganme la producción actual. Como que era justo, ¿no, güey? Porque llevo varios días, ¿no? Como que todo lo que va del año haciendo pedacitos, ¿no?
La respuesta es 160,000. Exactamente, 160,000 unidades cada día, ¿no? Entonces, hubo que calcular esto, ¿no? Porque X representa a los trabajadores calificados, Y a los no calificados, y pues haciendo la sustitución es este el resultado, 160,000 unidades al día. ¿Para todos está claro o alguien tiene alguna duda? Nada más, bueno, no es duda como tal, ¿cómo quedaría la interpretación? La interpretación, pues le puedes poner por lo tanto, se producen así, ¿no? Ok, gracias. Sí. Ahora, inciso B, nos preguntan en cuánto va a cambiar el nivel de producción si se adiciona un trabajador calificado a la fuerza laboral actual. Entonces, eso quiere decir que quién va a estar cambiando. X. X, ¿no? ¿A cuánto va a cambiar? ¿Cuál va a ser el nuevo valor de X? A 21. ¿Y Y cuánto va a valer? Igual 40. 40, ¿no? Entonces, si sustituyen esos dos valores en la función de producción, ¿qué van a obtener? 176,400. Esa es la nueva producción. Y ahora, pero eso no es lo que les está preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que está preguntando? Está preguntando en cuánto va a cambiar el nivel de producción. ¿Cómo van a sacar ese cambio? ¿En porcentaje? No, no les está preguntando porcentaje. En una Les está preguntando el resta, cambio. Exacto, con una resta. pondríamos ¿No? ¿Cuál es la diferencia? 176,400 menos. Es 16,400. Entonces quiere decir que ese es el número de unidades que cambia, pero ¿va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Aumentar. ¿Sí? ¿Sí está claro para todos? Sí. Ok. Entonces nada más se los voy a poner aquí para que después cuando revisen los apuntes lo tengan, ¿no? Esta de aquí es la nueva producción. Y luego si quieren calcular el cambio, pues es la nueva producción menos la anterior. 16,400. Como es positivo, pues quiere decir que ese cambio es un aumento, ¿no? Entonces, por lo tanto, aumentará 16,400 unidades. Ajá. Si ese cambio hubiera sido negativo, quiere decir que ¿qué? Disminuye en 16,400. Exactamente, que hubiera disminuido ese número de unidades. Ahora, el inciso C y el inciso D lo van a hacer ustedes, ¿de acuerdo? Un par de minutos y ahorita revisamos. Una pregunta, cuando se refiere a la fuerza laboral actual, ¿se refiere al inciso B o al inciso A? Igual una pregunta. En la ¿Cómo? C, Pues nos dice que la fuerza laboral actual se refiere a X igual a 20 o X igual a 21. No, la fuerza laboral actual, pues es esta, ¿no? Actualmente. El inciso B es hipotético. Dice, si se adiciona un trabajador. No está diciendo que cambie, está diciendo que si cambiara, ¿qué pasaría? ¿Ah? La fuerza laboral actual es la que dice ahí, 20 y 40. ¿Sale? Sí, gracias. Ya, profesor. yo también, profesor. Ok.
Del inciso C, ¿cuál es el cambio? Bueno, primero díganme, ¿cuál es la nueva producción? La nueva producción es de 164,000 y el cambio pues es 4,000 positivo. 364,000. No, 164,000. Ujú, Y el cambio, 164,000. ajá, Ujú, es 4,000 positivo. ujú. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué aumentó? Aumenta 4,000. Exactamente. Aumentará 4,000 unidades. ¿Para todos está claro? ¿Se quieren que ponga como arriba todas las cuentas o sí quedó claro? Claro. Ok. Y del inciso D, la nueva producción, ¿qué valores tienen X y Y primero? 21 y 41. 1,41. Y tiene Ajá. ¿Cuál es la nueva producción? 180,810. Ajá. ¿Y el cambio? 20,810. 20,810. ¿Sí? ¿Y la conclusión? Aumentó en 20,810. Exactamente. Que aumentará ese número de unidades. Muy bien. Entonces está claro para todos, ¿verdad? Sí, Profesora. Muy bien. Siguiente ejercicio. Es un almacén de pinturas que tiene dos marcas. Ajá. Dice que las cifras de ventas indican que si la primera pintura la vendemos a X1 dólares cada galón y la segunda a X2 dólares, el galón también, entonces la primera pintura se van a demandar este número de galones al mes y de la segunda pintura este de acá. Ujú. Hasta ahí sí se entiende lo que representan los 4 datos que nos están dando. Sí, profesor. Ok. Ahora, el primer inciso nos pide expresar el ingreso mensual total del almacén por la venta de ambas marcas de pinturas como función de X1 y X2. Ujú. Entonces, eso quiere decir que nuestra función, bueno, para empezar, ingreso, pues digamos que lo vamos a representar por R. Ajá. Entonces, el ingreso va a depender de qué dos variables. De X1 y X2. Exactamente. Entonces, va a tener que quedar una función que dependa de X1 y de X2. Ahora, ¿cómo van a calcular esa función? ¿De qué depende el ingreso total? De la cantidad vendida por el precio. O Ajá, sea, X y P. ajá, cantidad por precio. Pero cantidad por precio ¿de qué? Porque ahí tenemos dos precios y dos cantidades. X1 más X2. X1 más X2. X1 más P1 y X2 más P2, ¿no? Bueno, ujú. Hay un más de más. No es X1 más P1. Es X1. Bueno, sería igual a X por, se abre un paréntesis, se mete 200 menos 10X1 más 20X subíndice 2. Todo eso se va a sumar Exactamente. con Con X el otro. más D2, ajá, para dejarlo corto. Exactamente, ¿no? Entonces, acuérdense que D en este caso representa la cantidad, ajá, y el precio es X1 y X2. Entonces, es precio por cantidad y de ambas marcas, ¿no? O sea, porque el ingreso total depende de lo que se venda de la marca 1 y de la marca 2. ¿De acuerdo? Entonces, si les quedó claro, pues hagan las cuentas, hagan las multiplicaciones, sumen si hay factor, bueno, si se puede sumar y díganme cómo queda la función. ¿De acuerdo?
Yo, profesora. ¿Ya? ¿Cómo quedó la función Sí. entonces? Ya el resultado como tal es menos 10 x1 al cuadrado Ujú, más 200 x subíndice 1 ¿sí? más 25 x1 por x2 ¿Sí? menos 10 x2 al cuadrado ¿Sí? más 100 x2. Sí. ¿A todos les quedó igual? Sí, Yo no profesor. sabía cómo hacerlo, profesora. Entonces vamos a revisarlo, ¿sabe? A ver. Quedamos entonces que la función de ingreso total dependía del ingreso de la marca 1 más lo que ingrese de la marca 2. ¿Hasta ahí sí te queda claro eso? Ajá. Ok. Entonces acuérdate que ingreso en general es precio por cantidad, ¿no? O sea, cuánto estás vendiendo cada cosa y el número de unidades que estás vendiendo, ¿no? Eso es lo que está ingresando. Entonces, de la marca 1, ¿cuál es el precio? El ingreso es 10x1. No. ¿Cuál es el precio de la marca 1? X1. X1. Ajá. Y ahora, ¿cuál es la cantidad de unidades que se van a vender de la marca 1? 10. ¿No? 200 menos 10 más eso, ¿no? Ajá. Fíjate lo que dice, la demanda de la primera será la función de 1. Entonces, todo esto que está aquí es el número de galones al mes que se van a vender. Es tu cantidad. Ajá. No es 10, es todo eso que está ahí. O sea, 200 menos 10x1 más 20x2. ¿Sí queda claro? Ah, ya quedó claro. Entonces, ese es el precio 1 y esa es la cantidad 1. ¿Sí? Ahora, el ingreso de la marca 2. Primero el precio. ¿Cuál es el precio de la marca 2? X2. Ajá. ¿Y cuál es la cantidad de unidades que se van a vender de la marca 2? 100 más 5x1 menos 10x2. Exactamente. Es la función de demanda, pero la 2. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense eso. Función de demanda les da cantidad. ¿Sí? Cantidad de unidades. Y ya. Entonces, ahora lo único que tienes que hacer, pues son las cuentas, ¿no? O sea, como es una multiplicación, pues es x1 por cada uno de los que están adentro y x2 por cada uno de los que están adentro, ¿no? Entonces, x1 por 200, pues 200x1. x1 por menos 10x1, menos 10 se queda, y x1 por x1, x1 al cuadrado. El que sigue, más 20, x1, x2. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profesor. Ok, tú dime cómo queda el siguiente paréntesis. Pues sería 100x2 menos 5x1, x2 menos 10x2 al cuadrado. Exactamente. Y ya nada más tienes que sumar si se puede, ¿no? Entonces, x1 no tiene con quién sumarse, pues ahí está, ¿no? x1 cuadrada tampoco tiene con quién sumarse. x1, x2, este sí, ¿no? Aquí tenemos 20 y aquí tenemos menos 5. Y, no, es que no es menos 5, es más, por eso. Así, 20 y 5. Entonces, de ahí sale este 25 de acá, ¿no? Este es este 100 y este es este menos 10. Y así quedó la función de ingreso total. ¿Sí está claro? Sí, profesora, ya quedó bastante claro. Muchas gracias. Perfecto. Ahora el inciso B. Hay que calcular el ingreso del inciso A
si se vende la primera marca a $6 el galón y la segunda a $5 el galón. Entonces calculen eso y díganme cuál es el ingreso total. $1,840. 1840. Entonces, va a ser el ingreso de qué punto. 6,5. Entonces ya, lo meten en la calculadora y sí, 1840. Entonces, por lo tanto, el ingreso es 1840 ¿qué? Dólares. Cantidad. 1840 ¿Dólares o galones. cantidad? Es dólares porque el Dólares. ingreso habla de dinero. Exactamente, ingreso habla de dinero. Ajá. ¿Cuánto dinero está entrando? ¿De acuerdo? En total de toda la venta. Entonces, y en este caso estamos manejando dólares, por lo tanto, pues son $1,840. ¿Está claro para todos? Sí. Muy bien. Siguiente. Un fabricante que tiene derechos exclusivos sobre una nueva máquina industrial y planea vender un número limitado, ¿no? ¿A quiénes? A mercados nacionales y a mercados extranjeros. El precio que va a fijar, pues va a depender del número de máquinas disponibles. Entonces se estima que si suministra X máquinas al mercado nacional y Y al mercado extranjero, las máquinas se van a vender a este precio, fíjense que está dado en miles de dólares en el mercado nacional y a este otro precio de acá también en miles de dólares en el mercado extranjero. Entonces, ¿qué representa X? El mercado nacional. Pero, ¿qué cosa del mercado nacional? La cantidad. Cantidad en el mercado nacional. Ajá. ¿Y Y representa? Cantidad en el mercado extranjero. Exactamente. Y cada una de estas funciones de acá abajo, ¿qué es lo que representa? El precio. El precio. El precio. Muy bien. Entonces, si quieren calcular el ingreso como una función de X y Y, pues para empezar se va a ver ingreso de X y Y, ¿no? Porque va a depender de ellas. Y entonces, y arriba hablábamos de ingreso de la marca 1 y del ingreso de la marca 2. Este ingreso total va a tener dos entradas. ¿Cuáles van a ser esas dos entradas? El nacional y extranjero. Exactamente, ¿no? O sea, el ingreso que se obtenga del mercado nacional y el ingreso que se obtenga del mercado extranjero. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que ingreso, pues es precio por cantidad. Entonces, calcúlenlo y me dicen al final cómo queda la función.
Ya el resultado final sería menos x al cuadrado sobre 5 Ajá, más 60x ajá, más xy sobre 10 sí, menos y al cuadrado sobre 10 ujú, más 50y. sí. ¿Alguna duda? ¿Quieren que hagamos las cuentas o queda claro para todos? No, sí, por favor. ¿Las cuentas? Sí. A ver. Primero, del mercado nacional. Precio por cantidad. ¿Cuál es el precio nacional? ¿Cuál es el precio en el mercado 60 nacional? menos x sobre 5 más y sobre 20. Exactamente. ¿Y la cantidad? X. Exacto. Y del mercado extranjero, pues el precio es la otra función grande y cantidad es Y. ¿Todos están de acuerdo? Sí, solo que, bueno, en el resultado final a mí me salió XY sobre 15. Ahorita lo revisamos, ¿vale? Ah, no. Cantidad extranjera. ¿Ok? Y ahora hay que hacer las multiplicaciones, ¿no? El primer paréntesis cada uno por X, el segundo paréntesis cada uno por Y. Entonces va a quedar 60X menos X cuadrado entre 5 más XY entre 20. Del segundo, 50Y menos Y cuadrado entre 10 más XY entre 20. ¿Dudas hasta ahí de por qué quedó así la multiplicación? Profesora, nada más una duda. ¿No se pueden sumar los que tienen arriba XY? Que serían XY sobre 20 más XY sobre 20. Sí, es lo que vamos a hacer ahorita. Sumar estos que son los términos semejantes. Los demás pues se quedan igual, ¿no? Entonces voy a escribir la suma por acá adelante, ¿no? XY entre 20 más XY entre 20. Entonces eso me da, digamos, 2XY entre 20, ¿no? O sea, porque son manzana más manzana, 2 manzanas, ¿de acuerdo? Y luego simplifico, arriba tengo un 2 y abajo tengo 20. Puedo sacar mitad, ¿no? Si arriba saco mitad, me queda 1. Y si abajo saco mitad, me queda 10. ¿Sí? Entonces sí queda sobre 10. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro por qué quedó así la suma? Sí, ya. Muy bien. Y pues todos los demás no se pueden sumar, ¿no? Entonces ya los copiamos, ¿no? Ahí está el 60X, el X cuadrado entre 5, 50Y, Y cuadrado entre 10 y XY entre 10. ¿De acuerdo? Y ahora una última pregunta. ¿Ese ingreso en qué unidades va a estar dado? En dólares, ¿no? Pero va a ser por mí. Miles de dólares. Exacto, exactamente. En miles de dólares. Muy bien. Entonces, si otro inciso nos preguntara que calculáramos un ingreso, lo que sea, pues acuérdense que van a ser miles de dólares, ¿no? Quiere decir que si el ingreso de unos ciertos valores fuera 5, entonces la conclusión, ¿cuál sería? El ingreso es ¿qué? Es de 5.000 dólares. 5.000. 5.000 dólares, exactamente. Muy bien. Entonces es una notita, nada más para que se acuerden que hay que multiplicar por 1.000. ¿Ya no hay dudas de ese ejercicio? No. Ok, 6. Lo mismo. X trabajadores calificados, ya no calificados. Tenemos una función de producción, unidades al día. Y actualmente la fuerza laboral es esa que está ahí. Primero nos pide calcular la producción actual diaria. Entonces eso nada más es sustituir, ¿no? Entonces sustituyen y díganme cuál es la producción actual. Sí, 70. 70, muy bien, ¿no?
Entonces nada más había que hacer esa sustitución. Y entonces, por lo tanto, Hola, muy buen día. 70 unidades al día. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó, Mariana? Yo te mandé un correo, no te... Y inciso B. Tenemos que encontrar una ecuación que relacione los niveles de trabajo calificado y no calificado si la producción diaria permanece en su nivel actual. Ajá. Entonces, ¿qué es a lo que le suena que hay que hacer en ese inciso B? ¿Qué ecuación me va a relacionar? Bueno, a ver, primero díganme, ¿el trabajo calificado por qué variable o por qué función está representado? ¿Es una variable o es una función? Variable, ¿no? De X. Variable. ¿Y cuál es? X. X. ¿El trabajo no calificado? Variable de Y. Es D, exactamente. Entonces, lo que quiero hacer es relacionar las variables X y Y ¿con qué? Con la producción diaria actual, ¿no? ¿Cuál es la producción actual? 70. 70. Con... Es que yo les iba a poner 70 y esta es la producción diaria actual, ¿no? Entonces, que la producción sea 70, estas son variables. La producción, ¿qué es? ¿Una variable o una función? Función. Una función. Función. Entonces, que la producción sea 70 en términos de la función, ¿cómo se escribe? Que 70 es igual a ¿quién? Sería función de... va a estar en función de X, Y me va a dar 70. Ajá, pero ¿cómo se llama esa función? Sí, sí está en términos de estas, sí va a dar 70, pero ¿quién es la función? Los costos, porque estamos hablando de producción. ¿No es el mismo archivo? Ajá, ¿y cómo se llama esa función? ¿Qué letra tiene? C. No. Raspberry. Ajá. Es el mismo archivo para... Q. Ajá, la función se llama Q. Entonces, ahí está, ¿no? No es esto justamente lo que nos están pidiendo hacer. No estamos diciendo ahí que la producción de X y Y va a ser igual a 70. Sí. Y eso que está ahí, que la producción sea igual a 70, ¿qué es? ¿Cómo Que no se llama importa los igualar? trabajadores. Ajá, pero ¿cómo se llama igualar una función a un número? Me está acordando que conforme diferentes días. ¿Curva de nivel? Curva de nivel, muy bien. Curva de nivel de Q en C igual a 70. Y ahora, espero que se acuerden porque lo vimos en las curvas de nivel especiales. ¿Cómo se llaman las curvas de nivel de una función de producción? Ay, no me acuerdo cómo está. ¿No es la de frontera de posibilidades? No, ¿cómo se llama la curva de nivel? Lo vimos. La verdad es que no me acuerdo, Mariana. Estoy checando. Mariana, pues tú eres experta de negocio. ¿Cómo se llama? No, creo que se corre toda la misma hora. Curva del producto constante. Exacto, curva del producto constante o isocuanta. Entonces, en palabras diferentes, lo único que nos está pidiendo el inciso B es que calculemos esa isocuanta. Ajá. Una isocuanta para el nivel 70. Es lo único que nos está pidiendo. Ajá. Entonces, es otra manera de decirlo. Hallar una ecuación que relacione los niveles de trabajo si la producción permanece en el nivel actual. Ajá. Pero es exactamente eso. ¿Sí se entiende que eso es lo que hay que hacer? Sí. Ok. ¿Y entonces cómo va a quedar la ecuación que queremos? ¿Cómo va a quedar esa isocuanta?
3x más 2y es igual. No, ya me confundí. Sí, ¿no? 3x más 2y es igual a 70. Exactamente. O sea, lo único que hay que hacer es, acuérdense, ponemos la ecuación igual al número. ¿Quién es la ecuación? 3x más 2y. Y hasta aquí dice, ¿no? Función, pues es 3x más 2y igual a 70. Y esta es la ecuación que va a relacionar a x y a y con ese nivel de producción. Ajá. Entonces, acuérdense que eso representa todas las posibles combinaciones de x y y, de manera que no va a variar el nivel de producción. O sea, no importa. Si cumple eso, yo voy a asegurar que voy a estar produciendo 70 unidades. Para eso es para lo que nos sirve. Porque si yo no quiero variar mi nivel de producción, pero digamos que yo cuento con esos trabajadores, ¿no? Calificados y no calificados. Y entonces, un trabajador calificado, no sé, se enferma, no puede ir. Quiere decir que disminuye en 1, ¿no? Yo tengo un trabajador calificado menos. Y entonces yo quiero saber qué tiene que pasar ahora con mis trabajadores no calificados, porque mi objetivo es producir 70 siempre. O sea, yo no puedo producir menos de 70. Entonces me fijo en la isocuanta y veo cuál va a ser la pareja de y de ese nuevo valor de x, de manera que mi producción no varíe. Ajá. ¿Sí se entiende para lo que nos sirven las isocuantas? Sí, para tener una constante en la producción, ¿no? Exactamente. Por eso también se llama curva de producto constante. ¿Sale? Ahora, siguiente inciso. Nos pide que en un sistema bidimensional de coordenadas dibujemos la isocuanta correspondiente al nivel actual de producción. Igual, son palabras rimbombantes, pero ¿qué es lo que nos está pidiendo? En palabras sencillas, ¿qué es lo que nos está pidiendo que hagamos? Es que no me puse a investigar cómo alimenta la ¿Que grafiquemos? Exacto, ¿no? Que grafiquemos esa ecuación de ahí. 3x más 2y igual a 70. Es lo único que hay que hacer. ¿Y cómo vamos a graficar eso? Despejando y. Entonces despejen a y y grafiquen. ¿Sale? Ajá, y me avisas, ¿no? Para dejar nada, porque si no, no va a volver a subir. Me mentí. Si la despejamos, ¿cómo queda? Yo no sé, porque necesito justificar ese tiempo, si no me regaño. Y igual a 70 sobre 2. No, ok. Ajá. Muchísimas gracias, Mariana. O sea, Menos 35. 3x entre 2. Ajá. Está muy bien. Ajá, menos 3 medios de x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué representa esa ecuación? Una recta. Una recta. Ajá. En y, en el eje de y, ¿por dónde va a pasar? $35. Exactamente. Por 35. Entonces va a pasar por aquí y luego, si hacen las cuentas, cuando x vale 20, y va a valer 5. ¿Ah? Entonces va a pasar por acá. Bueno, derechita, ¿no? Pero ahí está. Esa que está ahí es la isocuanta correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Ajá. Para sacar vale x tendríamos que hacer una sustitución, ¿no? Sí, ajá. O sea, para encontrar ese valor de 5, lo que hicimos pues, fue sustituir, ¿no? Menos 3 medios, pero x vale 20. Entonces, pues ya, habría que hacer las cuentas, ¿no? 20 entre 2, pues esto es 10. Entonces sería 35 menos 3 por 10, que es 30, 5. ¿Sí está claro? No, ¿cómo lo de x, maestra? No entendí. Sí, o sea, solamente le dimos un valor a x, 20, ¿no? Y entonces sustituimos en esta ecuación de aquí arriba para sacar el valor de y. O sea, ya va a ser igual a 35 menos 3 medios por x, pero yo ya dije que x va a valer 20. Entonces, por eso la metí aquí en lugar de x. Y luego hacer las cuentas. 35 menos 3, 20 entre 2, 10. Entonces, esto es 35 menos 30, que es 5. Entonces, quiere decir que y vale 5.
Entonces tienes el punto 20,5, que es ese que está ahí marcado. No me sé sustituir, o sea, como cuando tabulaban, ¿no? En la secundaria para sacar los puntos. ¿Está claro o no? Muy bien. Bueno, ¿por qué escogí 20? Por las cuentas, ¿no? Porque como 20 lo podemos dividir entre 2, sencillo, pues por eso. Pero pueden haber escogido el número que quieran, ¿eh? O sea, pudieron haberlo hecho con 100, con 7, con lo que quieran, ¿saben? Ahora, el inciso D. ¿Qué variación, es lo que les decía, se tiene que hacer en la mano de obra no calificada para compensar el incremento de 2 trabajadores en la mano de obra calificada, de manera que la producción permanezca en el nivel actual? Entonces, ¿qué está pasando con mis variables? ¿Quién está cambiando? X se le Y. sumó 2. Exactamente, no está cambiando la mano de obra calificada en 2. Entonces, quiere decir que a X le tengo que sumar 2. Y luego tengo que ver qué pasa con Y. Ajá. Pero dice que de manera que la producción se permanezca en su nivel. Entonces, eso quiere decir que voy a estarme moviendo sobre la ¿qué? Sobre la Sobre la recta. recta. Sobre la recta, ¿no? Sobre mi isocuanta. Entonces, yo quiero que esta ecuación se cumpla. ¿Para qué? Para que mi producción no se mueva. Pero ¿quién sí se está moviendo? Se está moviendo X. Yo antes tenía que X valía 10 y que Y valía 20 antes. Y entonces, ¿cuál va a ser el nuevo valor de X? 12. Y a partir de ahí sustituir para encontrar Y. Exactamente. Sustituyendo X igual a 12 en la isocuanta, vamos a encontrar a Y. ¿Sale? Porque así de esa manera vamos a asegurar que no se mueve mi producción. Entonces sustituimos 3 por X, pero ahora X va a valer 12, más 2Y igual a 70. Y hacemos las cuentas, ¿no? O sea, 36 más 2Y igual a 70, 2Y, 70 menos 36, Y igual a 70 menos 36 entre 2, porque este 2 pasa dividiendo, y entonces al final Y va a valer 17. Ajá. Entonces quiere decir que si X vale 12, Y tiene que valer 17. Ese va a ser su nuevo valor. Y entonces, por lo tanto, ¿cuál es el cambio que tiene que hacerse en la mano de obra no calificada? ¿Qué tiene que pasar con ella? Se le tienen que restar 3. Exactamente, ¿no? Porque anteriormente valía 20. El nuevo valor debe ser 17. Entonces, quiere decir que tiene que disminuir en 3, ¿no? Debe disminuir 3 trabajadores. ¿Sí está claro para todos? Sí. ¿Cómo sacamos el nuevo valor y cómo sacamos el cambio? Sí, se quedó claro. Porque el cambio es el nuevo valor menos el valor anterior, que es menos 3. Entonces, como es negativo, pues es una disminución. ¿Sale? Y el último, es una utilidad, X unidades de un artículo, Y del segundo artículo. Aquí está la función de utilidad. Actualmente se tienen 25 del primero, 8 unidades del segundo. Nos pide encontrar el nivel de utilidad actual y la curva de indiferencia correspondiente. ¿Qué era la curva de indiferencia correspondiente? Es la función que corresponde a la cantidad, ¿no? Es la curva de nivel. O sea, nada más acuérdense, cuando hablamos de función de producción, la curva de nivel se llama isocuanta. Cuando hablamos de función de utilidad, la curva de nivel se llama curva de indiferencia. ¿Se ve? Solamente tiene esos nombres especiales. Entonces, lo que nos piden es sacar primero el nivel de utilidad actual. Para eso, pues hay que sustituir, ¿no? Entonces, vamos a sustituir con estos valores y va a dar 260. 260 unidades. Esa de aquí es la utilidad actual. Y luego la curva de nivel. ¿Cómo se saca la curva de nivel?
Profesora, me voy a retirar de la clase porque ya empezó mi otra clase. Ah, sí, es cierto, ya son las 11, no había visto. Bueno, entonces acuérdense que lo único que tienen que hacer es igualar, ¿no? La función al número. Se los comparto ahí al rato que les suba los apuntes, ¿sale? Pero nada más es eso. ¿Sí? Profesora, muchas gracias. Gracias. Profesora, muchas Sí. gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, chavos. Que estén Luego bien. que le vaya bien. Hasta luego, profesor y profesora. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profesora. Luego, profesora.